porque cuando uno estudia la Biblia, uno aprende. Y les decía que el Antiguo Testamento, para algunos hermanos, es aburrido porque ellos no saben que son fotografías, que son fotos que Dios puso en el Antiguo Testamento para que nosotros las entendamos. Y las tenemos que estudiar porque esas fotografías son el testimonio de algo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a leer versículos 10 y 11. Dice, harán también un arca. O sea que dice que harán también un arca porque ya nos habló en los versículos del 1 al 9 acerca de las ofrendas. Nos habló de que nosotros debemos venir a la reunión, pero no estoy hablando de ofrendas de dinero, sino que ofrendas en figura. Por eso dice que cuando vengamos a la iglesia, a la reunión, traigamos oro, plata, bronce, azul, piedras preciosas, pieles de cabra, pieles de tejones teñidas de rojo. Bueno, nos pide varias ofrendas, las cuales, si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, nosotros solo creemos que eso se lo pidió al pueblo de Israel y que a nosotros no nos está pidiendo nada de eso. Sin embargo, cuando estudiamos la manera que habla Pablo, Pablo es el que Dios usa para ayudarnos a entender que todo el Antiguo Testamento son figuras, tipos, sombras, alegorías, metáforas, parábolas, para que nosotros entendamos lo que Dios nos pide a nosotros espiritualmente. Si Dios en el Antiguo Testamento les pedía oro a los israelitas, para nosotros significa que al venir a nuestra reunión, como nosotros lo que ofrendamos, y esto es importante entenderlo, de nosotros Dios no recibe nada de nuestro ser natural. Nada de nuestro ser natural recibe Dios, sino que recibe experiencias de Cristo en nosotros. Acuérdense que en la Biblia así está, que Dios no recibe ninguna ofrenda que no sea Cristo. O sea que solo Cristo complace a Dios. Cristo en nosotros complace a Dios si nosotros experimentamos lo que Él logró. Por eso la vida de Cristo es riquísima, porque la vida de Cristo Él logró todo lo que se requiere para complacer a Dios. De hecho, hay versículos como por ejemplo cuando Él salió del bautismo en agua, dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea que Dios se complace solo en Jesús, solo en Cristo, a Él no lo complace nadie. Entonces es importante entender que las experiencias de Cristo, cuando Dios las enseña en la Biblia, están en figura. O sea que Dios la pone como oro, la experiencia de Cristo es como oro, la experiencia de Cristo es como plata, la experiencia de Cristo es como bronce, la experiencia de Cristo es como hierro, la experiencia de Cristo es como azul, la experiencia de Cristo es pieles de tejones teñidas de rojos, las experiencias de Cristo son pelos de cabras, las experiencias, todas las experiencias de Cristo son ilustradas en la Biblia por minerales, por animales y por vegetales. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos esas tres cosas. Por minerales, para que entendamos que Él transforma a las personas. Por eso al hombre lo pone de barro al principio de la Biblia, pero al final de la Biblia el hombre ya no es de barro, sino que es de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque implica transformación. O sea que Dios quiere transformar a todos los hombres. Entonces, entendiendo ese asunto, entendiendo que Dios, para que entendamos las riquezas de Cristo en nosotros, nos pone animales, nos pone minerales y nos pone vegetales. La vida mineral es para implicar transformación en nosotros, la vida vegetal es para implicar
multiplicación, o sea, generación de vida. O sea, por eso dice, si el grano no muere, se queda solo. Por eso Cristo se presenta como grano de trigo. Por eso Cristo se presenta como harina. Por eso Cristo se presenta como aceite. O sea que cada figura en la Biblia tiene un significado. Entonces nosotros tenemos que entender que como mineral implica transformación, como vegetal, como comida vegetal implica generación, o sea, multiplicación, crecimiento, y como animal representa redención, o sea que Dios nos redime, nos perdona, y por eso Él tuvo que matar animalitos para proveer pieles para cubrir a Adán y Eva. Por eso es importante, y lo recalco y lo digo, ustedes deben de saber que Dios usa esas tres clases de materiales para enseñarnos su palabra. Entonces, después que ya nos enseñó que debemos de traer experimentado a Cristo a la reunión, por ejemplo, cuando ustedes vienen aquí, ustedes levantan sus manos y ustedes cantan y trataron bien a su esposa, ese es un aspecto de Cristo. Y ustedes pueden sentirse libres cantando porque Dios ve que trataron bien a su esposa. Si ustedes trataron bien a sus compañeros de trabajo, o sea que en ustedes se está viendo lo que Cristo ha logrado. Ahora, si ustedes, imagínense, vienen aquí, ustedes pelean toda la semana con su esposa, al levantar sus manos, ¿qué le pueden estar dedicando a Dios? No le están dedicando nada porque toda la semana pasaron discutiendo con la esposa, toda la semana pasaron discutiendo con los hijos. ¿Qué van a sentir la presencia de Dios? Si la presencia de Dios se siente cuando uno ha experimentado a Cristo durante la semana. Amén. Y lo tremendo es que nosotros empezamos el día domingo, es el primer día de la semana, nosotros empezamos nuestra semana o bien derrotados o bien con victoria. Si toda la semana nosotros hicimos la voluntad de Dios, el domingo usted levanta sus manos con gozo y alegría y créame que usted le está presentando a Dios algo de Cristo. Pero usted mismo sabe, al venir a la reunión y levantar sus manos y cantar, usted mismo sabe si está solamente ahí el bulto y no está trayendo nada porque usted fue derrotado toda la semana. Amén. Me explico, ¿verdad? O sea que es sencilla la vida cristiana, pero hay que entenderla. Entonces, como después que nos pide ofrendas, nos quiere abrir nuestro entendimiento, porque nos quiere hablar de un arca. En la primera parte de este capítulo, sea los versículos del 1 al 9, donde Dios nos pide ofrendas, es la manera en que uno debe de edificar la iglesia. O sea que la iglesia se edifica con esas experiencias. Si nosotros estamos teniendo esas experiencias, esta iglesia está creciendo. Pero ahora nos va a revelar algo más, nos va a revelar algo más profundo de Cristo, porque Cristo es el arca. Dice, harán también un arca de madera de acacia. ¿Quién se puede imaginar que Cristo es el arca de madera de acacia? ¿Quién se puede imaginar que Cristo mide como arca 2,5 codos de largo y de ancho 1,5 codos y de alto 1,5 codos? Si nosotros no ponemos atención, no sabemos qué características de Cristo son esas. Y esas son características de Cristo que nos van a ayudar a entender cómo actúa Él en la iglesia como arca. Versículo 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. En la otra versión dice una corona. Ahora, si nos quieren hablar de Cristo, estos dos versículos que estamos empezando a analizar hoy, el título de lo que estamos hablando es el arca del testimonio. El arca del testimonio. ¿Por qué Cristo se llama el arca del testimonio? O sea que nosotros debemos entender que esa arca que Dios mandó a Moisés que hiciera, allí adentro hay que guardar los mandamientos, allí adentro hay que guardar una vara
Y ahí hay que guardar una olla con maná. ¿Qué significa para nosotros? Que Cristo, dentro de Él, está guardada la ley de Dios. Dentro de Él está la vara que reverdece, la resurrección. Y dentro de Él está guardada la palabra que es profunda, porque es un maná escondido. No es el maná que cayó del cielo, sino el maná que recogieron y que lo guardaron y que no se arruinaba al guardarlo, porque regularmente si alguien agarraba una cantidad mayor de lo que tenía que recoger de maná para el otro día, estaba echada a perder. Sin embargo, en este caso, el maná que está dentro del arca no se echó a perder. ¿Qué significa que en Cristo Jesús la palabra no se echa a perder? Quiere decir que Él tiene la palabra eterna. Aleluya. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Yo quiero que usted se dé cuenta por qué dije yo que el arca era el arca del testimonio. Vamos a leer ahí mismo el versículo 22. El versículo 22, porque si hablamos del arca del testimonio, mire el versículo 22, 25, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Acuérdese siempre, Cristo es el arca del testimonio. Cristo es el arca del testimonio. Dicen amén. En el libro de Éxodo, cuando usted lee el testimonio, se refiere a la ley. Amén. Dios se refiere a la ley decretada por Moisés en el monte Sinaí como su testimonio. Ahora noten, por favor, noten. Despierte al que está al lado suyo si se está durmiendo, porque dígale, tú no viniste a dormirte, tú viniste a oír la palabra de Dios. Despertate, Gilmar. Despertate, Roberto. Despierte al que está a su lado. Mire si está dormido. Mira al que está a su lado si está dormido. Y dígale, despiértate, hermano, tú que duermes. Ahora, noten ustedes, por favor, porque estamos aprendiendo, estamos siendo discipulados. Esto es hacer discípulos para que estén saturados de la palabra. Hemos hablado de las funciones de la ley. ¿Se recuerdan ustedes que hemos hablado que la ley tiene 3 funciones? ¿Amén? ¿Se recuerdan ustedes que la ley tiene 3 funciones? La primera es dar a conocer quién es Dios. La segunda es dar a conocer quién es el hombre. Y la tercera es capturarnos. Amén. Ahora, quiero que sepan que la ley es tipo de Cristo. La ley es un tipo de Cristo. En la Biblia hay muchos tipos de Cristo. Y es de acuerdo a la amplitud que usted quiera estudiar que usted puede aplicar el tipo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos a Cristo, la tierra prometida es tipo de Cristo. Pero aún más, si lo queremos conocer más grande, la tierra entera es tipo de Cristo. Pero aún más, si usted lo quiere conocer más ampliamente, el universo entero es tipo de Cristo. Aleluya. O sea que depende de qué tamaño quiere estudiar a Cristo, que usted lo va a entender con los tipos. Entonces, Cristo, y quiero que por favor vea esto, Cristo es la fotografía de Dios. Cristo es la fotografía de Dios. Si usted lo lee conmigo, leamos Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. Creo que ese es. Si no es ese, ahí me perdona. Colosenses para lo... No, no es ese. Perdóneme. Pero quiero el texto donde dice que Él es la imagen del Dios invisible. Creo que es el 1:15. 1:15, ¿verdad? 1:15. Sí, gracias Carlitos, tú me lo dijiste, ¿verdad? Colosenses 1:15, mire, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, quiero que ustedes vean que Cristo es la foto de Dios.
Cristo es cuando a ustedes les enseñan una fotografía de Cristo, pero no la fotografía que nos enseñan donde Él tiene el pelo largo y ojos azules y que está muy simpático, porque dice Isaías que Él no era simpático, dice que es inatractivo para que le deseemos. Pero notemos pues que de acuerdo al apóstol San Pablo, él dice que Cristo es la foto de Dios. Cristo es la fotografía de Dios. Eso es muy importante entenderlo como cristianos, que Cristo es la fotografía de Dios. O sea que cuando estudiamos nosotros a Cristo en la Biblia, sencillamente, hermano, nos están enseñando quién es Dios. O sea que Cristo es una descripción, Cristo es una definición del Dios viviente. Amén. Cristo es el testimonio real de Dios. Si queremos conocer a Dios, hermano, nosotros tenemos que conocerlo a través de Cristo. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Cristo. Solo a través de Cristo se puede conocer Dios. The only way to know God is through Christ. There is no way to know God in another thing or person. The only person that describes God is Christ. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es la foto de Dios, estamos hablando de que Cristo es el testimonio de Dios. Si a usted le enseñan una foto del hermano Carrillo, esa foto es el testimonio del hermano Carrillo. That picture testified that that is my person. Entonces, la iglesia, fíjense, es testimonio de Cristo. Cristo es testimonio de Dios, la iglesia es testimonio de Cristo. O sea que la iglesia es una fotografía de Cristo agrandado. Por tanto, es el testimonio de Cristo. ¿Quieren ustedes conocer a Dios? Ustedes presenten una fotografía de Cristo. ¿Quieren conocer a Cristo? Una fotografía de la iglesia. El testimonio de Dios es Cristo, el testimonio de Cristo es la iglesia. Ahora fíjense, estamos usando la palabra el arca del testimonio. Vamos a leer otro versículo en Éxodo 38, 21, para que veamos que así como Cristo es llamado el testimonio de Dios, la iglesia es también el testimonio de Dios. Mire, estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. Es bien correcto decir que la iglesia es el testimonio de Cristo porque el tabernáculo tiene también testimonio. El arca tiene testimonio. Fíjense cómo funciona pues. El arca tiene adentro de ella la ley, el testimonio de Dios. Por eso Cristo es testimonio de Dios. Pero el tabernáculo tiene adentro a el arca, es el testimonio de Cristo. ¿Me explico? ¿Verdad? Testimonio de Dios, Cristo, testimonio de Cristo, la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del arca del testimonio o del tabernáculo del testimonio, debemos entender que la palabra testimonio se refiere a la ley. Cada vez que ustedes oigan el arca del testimonio, el tabernáculo del testimonio, se refiere a la ley. Sin embargo, y ya a estas alturas, todos nosotros debemos de saberlo, que se refiere a la ley, pero como una definición de Dios, no como mandamientos para que la gente guarde, porque ese es el error de los judíos y el error de los cristianos. Los judíos creen que la ley, el testimonio de Dios, es para que ellos lo guarden, y los cristianos tristemente agarraron la misma onda que los judíos. Gracias a Dios que usted y yo no estamos en esa onda.
porque yo creo que usted ya entendió que la Biblia dice claramente que usted no puede guardar la ley. Entonces, borre de su mente que el Antiguo Testamento y el Nuevo es para que usted lo guarde. Va a fracasar. Va a fracasar. Porque no es eso lo que Dios le está pidiendo. Por eso muchos no entienden lo que significa vivir a Cristo. Lo que sí Dios le está pidiendo a usted y a mí es vivir a Cristo. O sea que a nosotros nos está pidiendo cosas internas. Él no nos está diciendo, mira el libro y guarda este libro. Muchos así lo agarran, pero no es ese el asunto correcto. ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes que cuando yo estuve predicando de Éxodo 19 y 20, yo les enfaticé el hecho que, contrario al concepto judío y concepto cristiano, la ley fue dada no para guardar, sino para mostrarnos qué clase de Dios tenemos? ¿Qué clase de Dios tenemos? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Dios. Claro está, miren lo que dice Pablo de la ley. Vamos a Romanos 7:12. Romanos 7:12. Veamos, porque tenemos que aprender, al igual que Pablo, a saber cómo es que funciona para nosotros el testimonio de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo no va a ser si es Dios mismo? Si es su testimonio, si es su fotografía. ¿Cómo no va a ser bueno, hermano? Aún el 7:14, mire lo que dice. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Pero ahí de una vez nos dice lo que somos nosotros, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema de la mayoría de cristianos es que cree que Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo, se los dio para que lo cumplan. Y suena raro que un pastor diga que Dios le ha dado a la gente la Biblia para que la cumpla. Suena raro y hasta va a creer que es herejía, pero no es herejía lo que estoy hablando. Pablo, mire lo que dice. Pablo dice, la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Dios, es Dios mismo. Ahora yo soy carnal, vendido al pecado, y por eso Pablo insiste y dice, no, lo que Dios quiere es que tú vivas a Cristo. Eso es diferente. Vivir a Cristo es diferente que tratar de guardar la ley y tratar de cumplir los mandamientos del Nuevo Testamento. Es diferente. Créame, es diferente. Vivir a Cristo es diferente. Ay, este pastor está loco. Sí, estoy loco porque quiero que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sencillamente no se puede. Sencillamente no se puede. Ningún hombre ni ninguna mujer puede cumplir la ley de Dios, ni tampoco si esa es una vida celestial. Se va a querer tratar de disciplinar y va a querer de hacer terapias para guardar la palabra, pero tarde o temprano se va a frustrar porque no se puede. Aunque me miren raro, pero el mensaje del Nuevo Testamento es vivir a una persona. Por eso Él te dio su vida. Él se dio a mí a veces me preguntan, hermano Carrillo, fíjese que yo no puedo, pastor. Entre más lucho, ¿no? Pues qué bueno que te estás dando cuenta que no puedes, le digo. ¿Y para qué sigues tratando entonces? Si lo que el Señor quiere es nada más que entiendas que Él puso su vida dentro de ti y que te dejes dirigir por esa vida. Y que cada vez que la riegues digas, no puedo, pero Cristo me va a ayudar. Es que eso es diferente, hermano. Eso es diferente a creerse espiritual. ¿Qué le pasa a las personas que están tratando de guardar la letra? Se creen espirituales cuando pasa una semana y no hicieron algo malo. Aleluya, se sienten angelitos, pero la próxima caen peor. Y a la próxima no se sienten angelitos, se sienten diablitos.
¿Qué será, hermano, que me siento diablo? Me dijo una vez un hermano. Le digo, no, no es que te sientas, le digo, eres. Eres. Oh, que el Señor nos ayude, hermano. Ahora, a mí me impresiona, y se lo voy a decir. Bueno, usted sabe que yo no soy un pastor tradicional, común y corriente. Yo creo que hasta soy controversial, tal vez. Yo creo que hasta soy raro. Yo creo que, y si no fuera así, entonces las cosas no estarían bien. Pero mire, solo póngase a pensar, el testimonio de Dios, la ley, ¿por qué fue puesta en el arca? ¿Por qué Dios puso todo eso ahí? Porque Cristo es el arca y Él es el único que puede guardarla. En cierto sentido, el arca es como una caja fuerte, donde Dios puso esas cosas, como cuando usted guarda un documento. Supongamos que a usted le dan un testamento y le dice, mira, este testamento, le dice su papá y su mamá, es para cuando yo me muera o cuando nos muramos, eres el dueño de todo. Ese documento usted lo guarda en una caja fuerte. Pues Dios puso en el arca como una caja fuerte. Dentro de ella puso los 10 mandamientos. Dentro de ella puso la vara de Aarón. Y dentro de ella puso el maná escondido en una ollita. ¿Qué le está diciendo Dios? Le está diciendo, el arca es mi hijo, el arca es Cristo. Y solo allí pueden estar seguros mis tesoros, mis cosas. Por eso vale la pena tener el arca. ¿Por qué cree que el pueblo de Dios quería tener el arca? David era pecador, hermano. David era un hombre que le fallaba a Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios y le fallaba a Dios, porque algunos creen que ser conforme al corazón de Dios es ser perfectos. No, David no era perfecto. David se daba cuenta cuando alguien se acercaba al arca y la tocaba y Dios lo mataba. Sin embargo, él quería el arca y se la trajo a su casa. Imagínense. ¿Y por qué Dios no lo mató? ¿Por qué Dios no mató a David, hermano? Porque era conforme a su corazón. O sea que David sí sabía cómo era Dios. Hay hermanos que no saben cómo es Dios y por eso Dios los mata. Pero cuando alguien conoce quién es Dios, hermano, wow, eso es tremendo. El arca puede ser entonces considerada como la caja de seguridad para Dios y que Dios ahí tiene su testimonio bien guardadito. Solo en Cristo la ley estaba segura, hermano. Solo en Cristo. Solo Él podía. ¿Por qué? Porque Cristo tenía algo precioso. Cristo era divino, humano. Cristo era divino, humano, humano, divino. Ustedes ven los grupos que enseñan de Cristo y no saben enseñar porque ignoran la Escritura. Regresemos a Éxodo 25, 10 y 11. No es sino hasta que uno estudia la tipología de la Biblia que se da cuenta quién enseña bien la Biblia y quién enseña mal la Biblia. Si nosotros queremos ser los que enseñamos bien la Biblia, nosotros tenemos que entender, harán también un arca de madera de acacia. Está hablando de Cristo. O sea que a Cristo lo compara como un arca de madera, de acacia, y dice la longitud, que ya voy a, dentro de un ratito, o si no en el próximo mensaje, vamos a hablar por qué siempre nos pone medidas como codo y medio, 2 codos y medio, y nos vamos a dar cuenta por qué. O sea que no son unidades completas, sino que siempre necesita una con otra para complementarse. Ustedes van a ver que las mitades son importantes
Tan importantes que aún en el matrimonio nosotros decimos que la esposa es nuestra otra mitad. Porque todo lo de Dios no es individual, lo de Dios es corporativo. Y vamos a ver que en la edificación, porque aquí se está hablando de edificar, es importantísimo entender que somos complemento el uno del otro. Versículo 11 dice, y la cubrirás de oro puro, o sea, la cajita. Había que hacer la cajita de madera, pero noten cómo la había que cubrir. Por dentro la cajita, por dentro con oro. Y por fuera, oro. ¿En dónde se quedaba la madera? En medio del oro. Quedaba oculta. O sea que la divinidad de Cristo y su humanidad ahí estaban. Pero nadie podía ver que había allí una humanidad con una divinidad. Y luego la cornisa, hay unas versiones, y las pueden ver ustedes, es una corona. Una corona. Era una cajita con corona. Ahora, solo pónganse a pensar. Dice la Biblia que Cristo, cuando vivió aquí, vimos su gloria, porque una corona, hermano, es gloria. Solo imagínense, ¿quién se puede imaginar que nos está revelando a Cristo? Un testigo de Jehová, hermano, si él estudiara la Biblia de esta manera, se daría cuenta que lo que anda enseñando es basura. Porque él enseña que Jesucristo no es Dios. Y esta figura nos enseña que es Dios hecho hombre, porque tiene oro y madera. Pero como ellos no saben estudiar la Biblia en esta manera, entonces ellos prefieren enseñar errores. Porque enseñar que Cristo es solo hombre, como ellos lo enseñan, ese es un error. Eso no está en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está que Cristo es una cajita de madera forrada de oro con corona. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos lo pueden ver? Yo lo alcanzo a ver bien, hermano. Ahora notemos algo porque como estamos hablando del arca del testimonio, la primera cosa del mobiliario, si ustedes se dan cuenta, lo primero que Dios revela de todo lo que hay adentro del tabernáculo es el arca. Amén. O sea que el arca del testimonio era la primera cosa que se habla de ella en el tabernáculo. Y vamos a darnos cuenta que cuando nos habla Dios del tabernáculo nos va a enseñar un número de componentes. O sea que cuando Dios nos introduce a ver el tabernáculo, porque el tabernáculo es una revelación de la iglesia, porque la iglesia contiene adentro al arca, y eso nos debe de enseñar que Cristo está dentro de nosotros. Somos el tabernáculo, pero ahora veamos el tabernáculo desde su entrada. En la entrada, el tabernáculo tiene lo que se llama el altar de bronce y un lavacro. O sea que cuando uno se pone a ver la iglesia, si uno quiere entrar a la iglesia, si la iglesia es el tabernáculo y Cristo es el arca, para entrar nosotros allí, porque muchos cristianos no saben lo que es estar en Cristo. Hablamos de que, oh hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y nosotros nos sentimos en Cristo. ¿Cómo estás, hermano? En Cristo, pero noten cómo hay que entrar. Cuando nosotros llegamos a Apocalipsis, Dios nos revela una ciudad. Porque resulta que ese tabernáculo, esa tiendecita, cuando crezca, se vuelve una ciudad.
Lo mismo que dice Daniel, que la piedra que golpeó se volvió una montaña. O sea que en la Biblia está implicado el crecimiento de Cristo. A través de la iglesia Cristo crece. El arca está dentro del tabernáculo, pero el tabernáculo es el crecimiento del arca. Por eso vamos a darnos cuenta cuando ya nos empiece a hablar de los materiales del tabernáculo, que son de la misma calidad de las del arca, porque es solo un crecimiento de Cristo. Nosotros somos un crecimiento de Cristo. Por eso es importante experimentar a Cristo, porque si no lo experimentamos no podemos ser el crecimiento de Cristo. Porque si en nosotros no se mira el oro de Cristo, la plata de Cristo, las pieles, entonces nosotros no somos el crecimiento. Podemos ser los que aceptamos a Cristo, pero no estamos participando de la edificación. Pero para entrar al tabernáculo, ustedes se encuentran primero con el altar de bronce, donde se presentaban los sacrificios o las ofrendas del pueblo para que el sacerdote, porque la meta del sacerdote era llegar hasta el lugar santísimo y derramar la sangre en el lugar santísimo para que Dios perdonara todos los pecados del pueblo que habían cometido durante el año. O sea que miren cómo funciona ese asunto. El sumo sacerdote, que era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo, él derramaba en el lugar santísimo la sangre ahí sobre el arca para que el pueblo recibiera perdón de Dios de los pecados del año. Una vez al año tenía que entrar él. O sea que, dicho en otras palabras, anualmente les hacían cuentas a todos. Cada año hacían cuentas todos, llegaban a las grandes fiestas. Y cuando llegaba la fiesta, que entraba el sumo sacerdote hasta allá adentro y presentaba la sangre y salía vivo, todo el pueblo sabía que estaba perdonado. O sea que el sacerdote por eso entraba amarrado y afuera estaban esperando y como tenían que saber que estaba vivo, por eso ministraba saltando. Imagínense, hermano. Y nosotros a veces no queremos ni levantar las manos y ese siempre estaba ministrando y estaba saltando. ¿Por qué? Porque tenían que sentir los de la cuerda que estaba vivo. Si ese sacerdote no estaba brincando ahí adentro, eso se murió y lo tenían que jalar porque nadie podía entrar a sacarlo porque se moría. Pero noten pues entonces todas las figuras que usa Dios para que nosotros entendamos lo que es entrar a Cristo. Para entrar a Cristo, lo primero, el altar de bronce, donde se presentaban los animalitos muertos como sacrificios, que es Cristo en la cruz del Calvario. Seguido a eso estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban para entrar limpios al lugar santo, que es la resurrección de Cristo. El atrio en la Biblia representa la tierra, o sea que Cristo aquí en la tierra murió y aquí resucitó. Esas dos cosas se llevaron a cabo aquí en la tierra. Pero al llegar al lugar santo, ahí en el lugar santo se encuentra con tres cosas más, otros tres componentes. Encuentra el candelero de oro, encuentra la mesa de los panes y el altar de oro. Un altar donde el sacerdote intercede. Ese es el lugar santo. Y al lugar santísimo, el sumo sacerdote para ministrar delante del arca. Entonces, la meta de nosotros los cristianos, y por eso hasta lo usamos para todas las cosas, los pasos de cómo entrar a la presencia de Dios. Pero lo importante es entender lo que Dios nos está revelando de Cristo y la iglesia. ¿Cómo es que nosotros tenemos participación en ese tabernáculo? Al entender entonces nosotros todos los componentes, nos damos cuenta que no nos habla de la entrada para allá adentro, sino que nos habla de adentro para afuera, porque lo primero que declara es el arca. ¿Por qué no declara primero el altar de bronce, la fuente de bronce, la mesa, el candelero y el otro componente del altar de oro? No. Primero nos habla del arca. Ahora, ¿por qué?
Porque todos nosotros debemos de saber que la preeminencia en la iglesia la lleva Cristo. Él es el primero, Él tiene el primer lugar. Vamos a leer unos versículos. Vamos a leer Éxodo 40, 2 y 3 y Éxodo 40, 20 y 21. Porque de esa manera nosotros vamos a entender correctamente cómo es que Dios nos muestra el diagrama del tabernáculo. 40, 2 y 3 y 40, 20 y 21. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. ¿Cuántos estamos notando que cuando se habla de la iglesia, porque es el tabernáculo, lo más importante y lo primero que se ponía era el arca, que es Cristo? Versículo, ¿cuál dijimos? El 20 y el 21. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Y el 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, si queremos entender correctamente el tabernáculo y su mobiliario, debemos tener clarito cómo está altar y lavacro en el atrio, mesa, candelero y altar de incienso, lugar santo, y arca, lugar santísimo. Entonces nosotros debemos de tener un entendimiento claro de la posición de cada cosa en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, conteniendo al arca primeramente, es la corporificación del testimonio de Dios. O sea que el arca, el altar del incienso, la mesa y el candelero, todos son tipos de Cristo. O sea que Cristo tiene muchos aspectos y estas cuatro cosas demuestran cosas diferentes de Él. Pero como un tipo de Cristo, el arca tipifica a Cristo como la corporificación del testimonio de Dios. O sea que cuando hablamos de que el arca contiene ahí a los mandamientos, es Dios corporificado. Dios nos quiere mostrar, cuando usted ve el arca, le está mostrando muchas cosas, pero si Dios le abre a usted el entendimiento, usted observa la foto y la observa detenidamente, le está revelando la corporificación de Dios, o sea que Dios se hizo hombre. Si es de madera con oro, es Dios hecho hombre, o sea que cuando Cristo se encarnó, hermanos, es Dios viniendo a esta tierra. Y usted tiene que alcanzarlo a ver en tipos, porque si no, usted va a enseñar, es cierto que Jesús es Dios, pero no va a tener la base para poderlo demostrar, mientras que de esta manera usted le puede mostrar a cualquiera que la fotografía enseña que Cristo es la corporificación de Dios. El arca, como la corporificación del testimonio de Dios, tipifica a Cristo como la corporificación de Dios. Dios tomando cuerpo. O sea que todo lo que Dios es, está corporificado. Vamos a ir a un versículo que Pablo nos lo da para que entendamos que el arca está mostrando que la corporificación de Dios es eso. Vamos a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Por si alguien dice, hermano Carrillo, usted está usando expresiones que la Biblia no dice, porque es lo primero que acusan a los cristianos. Dicen, ustedes dicen cosas que no están en la Biblia, porque en Él habita corporalmente. Cuando yo le hablo a usted de la corporificación de Dios, le estoy hablando que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Quién puede decir que Jesús no es Dios, hermano? Si está tan claro. Dice, en Él habita corporalmente, o sea que Dios tomó cuerpo. Dios tomó cuerpo
Y por eso Pablo dice, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. O sea que cuando usted veía, cuando alguien miraba a Cristo, ¿quién se iba a imaginar, hermano, que ese hombrecito era Dios? Porque ese es el mensaje de la Biblia. Y usted va a encontrar que en otras partes del mundo a nosotros nos critican porque nosotros de este lado del mundo tenemos una bendición bien grande, los que somos americanos, porque nosotros somos americanos todos aquí. El que es de América del Sur es americano, el que es de América del Centro es americano y el que es de América del Norte es americano. Lo que pasa es que a nosotros no nos quieren reconocer como americanos. Sí, American Boys. Pero somos americanos. Y ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros tenemos un gran privilegio, hermano. Todas las demás partes del mundo nos critican a nosotros, los de las Américas, porque nos dicen que nosotros creemos en un Dios hombre. Ellos no hay quien los critique y sus deidades, hermano. Si usted va a la India, las deidades de ellos son animales. ¿Sí? Y ellos dicen que nosotros tenemos la religión de los gabachos. Y que los gabachos son tan tontos, dice, porque creen en un hombre. Imagínense, hermano. Cuando nosotros sabemos por la Biblia que Dios se hizo hombre. Y quiero decirle, solo los de este lado del mundo somos los que tenemos fe en creer en el Dios verdadero. ¿Sabe por qué? Porque los postreros son primeros. Así opera Dios. Nunca le da el crédito a lo primero. Dios nunca, nunca, nunca le da el crédito a lo primero. Por eso es que Él te perdona toda. Si toda tu vida la derrochaste sin servirle a Dios, Él dice, no tengo problema, te perdono el día que te arrepientes. Te perdono, porque a mí no me interesa lo primero, a mí me interesa lo segundo. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces, estudiando nosotros todos estos asuntos, es como nosotros descubrimos que Colosenses 2:9 es una declaración clara diciendo que la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. Con el arca del testimonio nosotros tenemos un cuadro, un tipo, el cual corresponde directamente a esta declaración. Ahí en la Biblia, hermano, lo que nosotros leemos en Éxodo 25, 10 y 11, equivale a Colosenses 2:9. Amén. Ahora, ¿para qué Dios ha hecho todo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que no tiene nada que hacer? ¿Por qué Él se ha propuesto esto? ¿Sabe para qué? Para que sus redimidos tengamos contacto con Él y lo disfrutemos. Dios quiere que tú tengas contacto con Él. Dios está en Cristo. Aparte de Cristo no podemos conocer a Dios. No solo es Dios en Cristo, sino Cristo mismo es hecho Dios. Vamos a verlo a la Biblia. Juan 1:1. Juan 1:1. ¿Sí? Ahí está la foto del tabernáculo, mire. Aquí donde les dije que está el altar de bronce donde presentaban los animales, allá es donde se lavan los sacerdotes, es el lavacro, y allá adentro, miren, allá está el candelero, está la mesa de los panes, allá a la derecha, y allá está el altar de oro, que es para quemar incienso, y adentro está el lugar santísimo, que es el arca. El arca, ahí ven ustedes los querubines. Todavía no hemos empezado a hablar de los querubines, porque tenemos que ver qué significa que sobre Cristo hay ángeles. Tenemos que entender todo eso. Fíjese, tantas cosas. No, si cuando nos metamos de lleno a esto,
Apenas estoy empezando en el Éxodo 25 y de aquí hasta el 40 es pura tipología. Y por eso Pablo en Hebreos nos dice cosas. Juan 1:1, Juan 1:1. En el principio era el hablar divino, era el verbo. Y el hablar divino estaba con Dios, porque el hablar de una persona está con ella. Como usted me está oyendo hablar a mí ahorita, yo tengo el hablar conmigo. Y el hablar era Dios, porque el hablar del hermano Carrillo es el hermano Carrillo. Así, él solo está usando una parábola, una ilustración para entender cómo es que él vino aquí a la tierra. En el principio era el hablar divino. El hablar divino lo tenía Dios, porque el hablar le pertenece a la persona. Y el hablar era Dios, porque no se puede separar a una persona de su hablar. Si usted habla, es usted. Su voz le pertenece a usted, suya de voz, dijo aquel. ¿Verdad? Y luego nos explica bien clarito, mire el verso 14, nos dice lo que sucedió con ese hablar, el 1:14, y aquel hablar se encarnó. Lo que dice Pablo, se corporificó y habitó entre los hombres. Y los hombres vieron la gloria porque era el arca con una coronita, aleluya. Y era el unigénito de Dios, porque Él es Dios. Como unigénito, solo Él es. Es la única persona que se le puede decir unigénito. Ya cuando nosotros somos agregados, somos primogénitos, pero lleno de gracia y de realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, usted se da cuenta pues que la Biblia uno la puede enseñar con autoridad debido a que uno sabe interpretar las figuras. Si alguien no sabe interpretar figuras, y eso le pasa a muchos grupos que no son cristianos, como no saben interpretar las figuras, ellos tienen enseñanzas que no son puras porque no tienen el respaldo. Para que nosotros podamos enseñar algo con autoridad, tenemos que tener el respaldo de las figuras. Las figuras son bien importantes. El Antiguo Testamento es bien importante para nosotros los cristianos. Si no sabemos usar el Antiguo Testamento, nosotros vamos a inventar una línea de enseñanza del Nuevo que no le corresponde al corazón de Dios. Porque todo el corazón de Dios está entregado en el Antiguo Testamento. Así que Pablo solo es un predicador que Dios usó para explicarnos cómo funciona el Antiguo Testamento. Y por eso es que Pablo es el predicador de las figuras. Por eso Pablo nos dice el desierto, nos dice esto, la fiesta aquella, la mujer aquella, qué significa, para que nosotros tengamos una muestra. Ya usando él una muestra, dice, ahora aviéntense ustedes. ¿Sí? O sea que él solo nos pone muestra, dice para muestra un botón. Entonces él interpreta lo que era el desierto, lo que era las ofrendas, lo que era la Pascua, lo que era, y luego dice, ok, ya les dice ahí unos sus 100 ejemplos, ahora los otros 800 ustedes averígüenlos. No van a querer la papa pelada, yo no se las voy a dar, dijo. Amén. Y nosotros venimos a ser expertos, pero somos expertos por la gracia de Dios. Amén. ¿Qué más les puedo decir si ustedes ya están dormidos? ¿O están despiertos? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bendito Jesús. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 minutos, dice. Bueno, en 4 minutos yo hago estragos. Dale. Así dicen por ahí que hago estragos en 4 minutos. Gloria a Dios. Muy bien. Pastor peligroso. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, qué lindo, hermano. Yo me gozo. De veras, hermano, no hay cosa más linda que gozarse en la palabra. Eso es la palabra. Si no, hermano, esto, ¿para qué lo escribió Dios? Pero mire qué lindo, nos ocupa. Esto es revelación divina. Esto corresponde a que usted entienda realmente quién es Dios. No se conforme a otras cosas. Don't be content just being excited. No. Being excited for a little bit, right, al ratito se te va. Pero esto te produce bases sólidas. Esto te hace un cristiano sólido.
No tengo necesidad de enseñarte que ames a tu esposa. Solo te digo que si no vives una vida de oro, no la vas a poder amar nunca. A Billy Graham le dijeron, hermano Billy Graham, ¿a qué se debe el éxito de usted que tiene 75 años de estar casado con la misma esposa? ¿Saben qué contestó? Incompatibilidad. Es todo lo que me ha mantenido unido a ella. Porque somos diferentes. El hombre y la mujer son diferentes. Si no aprende a vivir su incompatibilidad, ¿cómo va a disfrutar su matrimonio? ¿O usted espera que su mujer lo entienda? ¿O usted espera entender a su mujer? Olvídate, ese no es el meollo. Si la Biblia claramente te enseña que la mujer es de un planeta y tú eres de otro. De veras, hermano. Si tú andas buscando ser feliz con que te comprendan, ¿qué, hermano? Primero, mire, por eso me llama la atención a mí en el Facebook, donde dice, aquí esperando que me contestes, dice, y ponen una calavera. No es cierto que dice, ¿y cómo te va? Dice, aquí esperando que me pongas like y un esqueleto. Nunca esperes. Hermano, vive a Cristo. Si tú vives a Cristo, todo es distinto. Doy sin esperar. Amo tal como la persona es. Hermano, ¿quieres tú verdaderamente ser feliz? Entiende a la otra persona. Si tú entiendes a la otra persona, hermano, ya te amaneció. ¿De verdad? Hace unos días me inspiré y puse, el amor es sufrido. El amor da todo. El amor no espera nada en cambio, hermano, nada. El amor solo quiere que la otra persona sea feliz, hermano. Eso es todo. Hay quienes no saben lo que es el amor. Aló, casi todos calladitos. Hay quienes no saben lo que es el amor. Amén, santo. Te veo muy contento. Estás enamorado. Quiero terminar con un versículo. Quiero terminar demostrando que el arca, que es Cristo, escuchen bien, quiero demostrar que el arca, que es Cristo, es el contenido de la iglesia como la casa de Dios. Es el contenido de la iglesia como la casa de Dios. 1 Timoteo 3, 15, 16. Con eso termino hoy. 1 Timoteo 3, 15, 16. 1 Timoteo 3, 15, 16. Terminamos con eso hoy. Para que si tardo, mire lo que le dijo Pablo a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, verso 16. E indiscutiblemente, fíjese pues, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios encarnado. Te está hablando de que la iglesia es Dios encarnado. Fíjense pues. Noten lo que está diciendo la Biblia. Dice, para que si me tardo, sepas cómo debes conducirte, porque la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios se encarnó para venir a ser la iglesia. Y mire cómo vino, manifestado en carne. Él vino igual que usted y yo, justificados de nuestro espíritu. Eso lo vieron los ángeles. Se le predicó a los gentiles porque
solo los gentiles, los de este lado de la tierra, lo creen. Y Él fue recibido arriba. Y si queremos seguir leyendo, dice que va a regresar. Y que lo estamos esperando. Aleluya. Mi pregunta es, porque estoy terminando el pensamiento. Mi pregunta es, ¿alcanza usted a ver que el arca es el contenido de la iglesia? Porque el arca es la corporificación de Cristo. ¿Lo entiende? ¿Lo alcanzas a ver, Dani? Que no andamos perdidos en conceptos, sino que estamos hablando que el contenido de la casa de Dios, que es el arca, es la corporificación de Cristo o la corporificación de Dios. Porque eso es lo que Pablo nos enseña. Pablo nos está enseñando que Dios corporificado es el arca. Tal como el arca, como la corporificación del testimonio de Dios, era el contenido del tabernáculo, así Cristo, como la corporificación de Dios, es el contenido de la iglesia. Contenido interno y externo. Internamente Cristo, externamente la unidad. Internamente Cristo, externamente la unidad. Exacto. ¿Cómo se ve que el contenido de la iglesia es Cristo? La unidad que usted tiene con los hermanos. Internamente usted tiene a Cristo, externamente usted está unido a los hermanos. Eso es lo que exhibe el arca. Internamente tiene la vida de Dios, pero codo y medio, 2 codos y medio y 2 codos y medio. O sea que exactamente en la vida de la iglesia no hay individuos. No hay individuos. En la vida de la iglesia somos miembros los unos de los otros. En esto conocerán que ereis mis discípulos, en que os améis unos a otros. El arca internamente tiene a Dios, externamente exhibe la unidad. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre, en este momento te damos gracias por la palabra. Gracias porque estamos estudiando tu palabra, la cual nos llena, la cual nos satisface, la cual nos transforma. Señor, muchas gracias porque sigues hablándonos desde dentro de tu corazón. Gracias, Padre Celestial, porque hemos aprendido en este día cosas maravillosas, Señor, acerca de tu arca y tu tabernáculo. Gracias por Cristo y gracias por la iglesia. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.